Hermanos, Jesucristo siempre ha sido Dios desde la eternidad pasada y será Dios hasta la eternidad, por los siglos de los siglos. Este es un asunto que muchos no quieren entender, y aún nosotros a veces cometemos el error de no darle los créditos a Cristo como soberano, como omnipotente, como omnisciente, como todopoderoso, como creador de todo. Y a veces fallamos en no ver la dimensidad de la esencia de lo que Cristo es. Vamos a orar para pedir la dirección al Señor. Oremos. Padre, queremos darle gracias en esta hora y queremos decirle, Señor, que está su iglesia reunida para alabarle, glorificarle, Señor, para que usted, por medio de su Santo Espíritu, nos asista para poder, Señor, alabarle por medio de las alabanzas, Señor, entender su palabra por medio de su Santo Espíritu. Y por eso pedimos la asistencia de Él, para que su palabra sea eficaz en nosotros, Señor, hablándonos y sobre todo, Señor, ayudándonos para poder ponerla por obra. En Cristo Jesús lo suplicamos, Señor. Amén. Bueno, voy a invitarles a ir al capítulo 5, versículo 19. Ahí estamos estudiando en este capítulo 5 del Evangelio de Juan. Y hemos visto ya 3 milagros que el Señor hizo, por lo cual los judíos estaban tratando de matar al Señor. Y terminamos en el estudio pasado cómo Jesús declara ser igual al Padre. Jesús declara que Él es exactamente igual al Padre. Y esto es lo que no le cabía a los judíos y es lo mismo que no le cabe a muchas personas hoy. Por eso es que los judíos querían matarlo. Si ustedes recuerdan el versículo 18 del capítulo 5, ¿cómo terminamos el estudio anterior? El domingo pasado. Bueno, leámoslo, dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual. Fíjense que muchos han dicho en esta expresión, haciéndose igual. La expresión haciéndose igual en la Reina Valera es muy confusa, porque pareciera de que salía algo de Él, pero esto no es exactamente eso. Si usted lo lee en el versículo, dice haciéndose igual a Dios. Él no se hacía a Él mismo, porque él no tenía, digamos, la jactancia de igualarse a Dios. Él se hacía igual a Dios porque era igual a Dios. Y esta es la discusión que muchos tienen en cuanto a la unidad de Cristo con el Padre. Y en primer lugar, lo atacan por el medio de la ley. Y Jesús dice, bueno, hermano, ¿quién es mayor? ¿El creador de la ley o la ley misma? Era lo mismo que estaba hablando el hermano Bed cuando habló de que si alguien hace una imagen, ¿quién es mayor? ¿El que la hizo o la imagen misma? Bueno, y nosotros entendemos por la palabra que Cristo mismo es el creador de todas las cosas. Y todo lo que vemos y no podemos ver subsiste por su poder. Ahora, ¿cuántos creen esto? Y eso es así, hermano. Ahora, el punto quizás más medular del problema que la gente tiene de creer estas verdades que estamos viendo en la Biblia es el punto de la fe. Esto no puede creerse a menos que pongamos la confianza en el Señor. La gente puede decir muchas cosas, es más, Jesús mismo le dijo que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, Mateo 12, versículo 8. Jesús dijo, el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo, no el día de reposo, es el Señor. Entonces los judíos, cuando querían matarlo, lo querían matar por haber, entre comillas, quebrantado la ley. Pero el hermano Jorge terminaba diciendo, ¿qué es mejor? ¿Hacer algo bueno a alguien en el día de reposo o dejar de hacer algo bueno en el día de reposo? ¿Qué es mejor?
hacer algo bueno. Y la palabra bueno aquí la vamos a ver, si nos da tiempo, en el versículo 29, porque ahí hay un punto bien interesante acerca de las dos resurrecciones y vamos a explicarlo. Entonces vamos al versículo 19. Queremos ver algunas cosas que son muy importantes. Y fíjense lo que dice el 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Quiero que tratemos un tema muy interesante aquí en este versículo, porque fíjense que prácticamente, teóricamente nosotros podemos ver este versículo en cuanto a la unidad de Jesús. Jesús tiene la misma esencia, a pesar de que era hombre, pero también él tenía la esencia divina. Es decir, era hombre, pero también era Dios. Y esto se llama deidad. Y por eso en el versículo Jesús le remacha a los judíos y les dice en el griego esta expresión: de cierto, es una expresión muy fuerte. Él les está diciendo: en verdad les digo. O sea, en otras palabras le está diciendo: lo que yo voy a decirle es verdadero, y lo que han logrado ver anteriormente también es verdad. Ahora, el versículo, cuando Jesús sanó, por ejemplo, al paralítico, hermano, ¿fue verdad o solo fue una cuestión de magia que sucedió? Es un hecho verdadero y está sustentado en la Biblia. Entonces, demostró la voluntad y el poder de Dios. Cuando Jesús sanaba, cuando Jesús levantaba a alguien, cuando Jesús, por ejemplo, para recordar un poco, cuando Jesús reanimó nuevamente o resucitó a Lázaro dándole vida, esto no fue una cuestión de magia, es un asunto verdadero. Y no es solo una historia o un mito, es real. Entonces, cuando Jesús sanó, demostró la voluntad y el poder de Dios. No dijo que era igual al Padre con espíritu independiente. Él no estaba diciendo esto. O jactancioso. Por el contrario, sigue afirmando que él no tenía voluntad aparte de la voluntad del Padre. Mira el versículo, ¿cómo dice en el versículo 19? Dice: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no es la voluntad de Dios en él no podía hacer nada. En otras palabras, él está diciendo: si yo no tengo la misma voluntad que tiene el Padre, yo no puedo hacer nada. Y miren, todavía en el versículo lo aclara más, dice: nada por sí mismo. Es decir, él, si hubiese sido hombre, o como lo veían los judíos, que no era nada, entonces él no podía hacer nada. Pero él les dice: lo que pasa es que yo tengo la esencia de Dios. Mire el versículo, dice: sino lo que hace el Padre, Hermano, todas las manifestaciones de los milagros, hasta los 3 milagros que hemos visto hasta el día de hoy, hemos visto primero, ¿cuál fue el primer milagro que vimos? Vamos a recordar. La conversión del agua en vino en las bodas de Caná. El segundo milagro, la mujer samaritana. Y el tercer milagro, la sanidad del hijo del oficial del rey. Son 3 milagros que hemos visto. Entonces, cuando Jesús dice: sino lo que ve hacer al Padre, y dice el versículo: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y en el versículo termina: igualmente. La palabra igualmente, ¿qué quiere decir, pues? ¿Qué quiere decir la palabra igualdad? Hermano, quiere decir, en términos teológicos, quiere decir unidad. El versículo está diciendo: la misma esencia del poder que actúa en los milagros que hace el Padre, esa misma esencia es la que tengo yo. Eso es lo que decía el Señor. Ahora, pero muchos han dicho que Jesús no era Dios, pero ya lo vamos a sustentar en los siguientes versículos.
Ahora fíjense, Jesús no solamente observaba lo que el Padre hacía, sino que Él tenía conocimiento sobrenatural. Tenía conocimiento sobrenatural, hermano. En el versículo lo dice. Él tenía, imagínense, dice, lo que ve hacer. ¿Y cómo podía ver Jesús las cosas que el Padre hacía? Con conocimiento divino. No podía hacerlo de otra manera. Ahora yo les pregunto, ahora se han desatado unas corrientes por ahí diciendo de que ellos pueden tener visiones, pueden tener revelaciones, pueden decir un montón de cosas, pero hermano, ¿eso es verdad? No, no, porque no necesitamos nada, porque aquí está la palabra completada. Nosotros vemos lo que la Biblia dice de parte de Jesús y de parte del Creador. Entonces, cuando vemos este punto, es muy importante ver algunas cosas que se mencionan en cuanto a Jesús. De todo lo que el Padre hace, fíjense la palabra, de todo lo que el Padre hace, esta frase es otra afirmación de la omnipotencia de Cristo, o la de omnisciencia de Cristo. Cristo no solo ve lo que el Padre hace, sino que todo lo que el Padre hace, también lo hace Él. Ahora, yo no sé cuántos pueden creer esta verdad ahora de ustedes, porque el punto no es, hermano, de que lo leamos y que usted lo lea y usted diga, sí, es verdad. Pero yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen esta verdad? ¿Cuántos lo creen? Jesús, hermano, y yo por eso cuando hablamos de la oración, es tan importante creer quién es Jesús. Bíblicamente hablando, ¿quién es Jesús, hermanos? ¿Quién es Jesús? Bueno, puedo decirle por lo menos unas 2 o 3 cosas. Jesús es nuestro mediador. Amén. Jesús es el creador de todo. Usted necesita saberlo. Si Jesús, hermano, lo creó a usted y lo conoce y lo conocía desde antes de la fundación del mundo, ¿qué cosa no puede hacer el Señor? Es que el problema es nuestra incredulidad, que aun siendo creyentes o llamándolo ser creyentes, nosotros no creemos estas cosas. Pero si Jesús está diciendo que Él es igual al Padre y todo lo que ve hacer al Padre, Él también lo puede hacer, hermano, entonces, ¿puede creer usted que Él puede hacer cualquier cosa a usted también? Amén. Créalo. Créalo. Entonces, el Señor está afirmando, aquí no está diciendo, miren, les voy a hacer una comparación de esta cosa. No, Él está diciendo, yo soy exactamente igual al Padre. Veamos otra cosa importante entonces. Fíjese el versículo 20. Mire lo que dice el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. Ahora, ¿qué atributo vemos de parte del Señor aquí? Fíjense, hay 2 cosas interesantes en ese versículo. Dice el versículo, el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Él estaba hablando del presente, de las cosas que estaba haciendo. Pero ¿qué dice al final del versículo? Y dice, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ahora, yo quiero hacerle quiero hacer un paralelo, hermano, de las cosas que nosotros ya podemos ver por la palabra. Quiero hacerle la pregunta: ¿cuántos creen en el rapto de la iglesia? ¿El Señor, Dios ya le mostró esto a Jesús, hermano, o no? Ya se lo mostró. Y se lo está mostrando a usted también. Hermano, ¿cuántos creen en la resurrección? Fíjense qué tan grandioso, hermano, que usted, imagínense, supongamos aquellos creyentes que murieron hace 2000 años. En este contexto, Esteban, voy a poner el caso de Esteban. ¿Cómo está la materia de Esteban en la tierra?
No hay nada, hermano. Si usted va a buscar, no va a encontrar nada de Esteban. Es polvo. Pero Dios puede hacer cosas de la nada, hermano. Y esta es la grandeza de lo que Jesús está diciendo. Mayores obras me mostrará, porque Él está hablando de las cosas que nosotros hoy entendemos. Levantar ese cuerpo que fue enterrado hace 2000 años y resucitarlo. Bueno, es más, hace 6000 años hubo un hombre llamado Adán que en mi convicción fue salvo. ¿Y saben qué va a pasar con este hombre, hermano? Dios lo va a levantar también. Y lo va a levantar a Abraham también, a Isaac también, a Moisés también. Y hermano, si usted puede ver cómo Dios tiene el poder, es más, Jesús está diciendo, Dios me ha mostrado las cosas que hoy puedo hacer, pero también me mostrará las cosas que he de hacer en el futuro. Ahora, yo no quiero detenerme aquí porque le puedo mostrar un montón de cosas, pero solo hablar de la resurrección. ¿Verdad que hablar de la muerte nos intimida a nosotros? Ay, que me voy a morir y no quiero morirme, y algunos estamos estirándola ahí por ahí y no quiero. Estaba hablando con una mujer que es creyente esta semana y sucede que nos dimos cuenta que su mamá murió. Ella es creyente y la mamá era creyente. Y mi mamá la conoce desde hace mucho tiempo porque está dentro de la familia. Y hoy que estuvimos en Salvador, bueno, Dios nos hace las cosas llamadas torcidas. Yo me doy cuenta de que a veces hace cosas para que algo suceda, algo espiritual vaya a suceder. Y sucede que esta mujer, cuando mi mamá le mencionó a su mamá, se quebrantó y le dijo, no se preocupe. Mi mamá, y yo dije, no me voy a meter en esta plática, voy a oír lo que mi mamá va a decir. No se preocupe. ¿No ha oído usted de la resurrección? ¿No ha oído usted que los que mueren en Cristo van a la presencia del Señor y están en un mejor lugar? Y dije, yo no me meto. Y ella le estaba dando ánimo a esta mujer. Lo que quiero decir es esto, que hermano, como creyentes necesitamos tener convicciones claras en el Señor y debemos de estar bien ubicados. Si usted muriera esta noche, hermano, ¿a dónde iría a parar usted? ¿Está seguro que va al cielo? Amén, hermano. Estamos seguros en el Señor, no por lo que nosotros somos, sino por lo que el Señor hizo. Y de eso está hablando aquí. Versículo 21, mire lo que dice. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí hay otro problema de interpretación. En el versículo hay muchos que dicen, bueno, entonces es que Cristo solo a los que quiere, a los que Él quiere. La expresión esta no está diciendo eso. No está diciendo eso. Quiero mencionarle algunas cosas de este versículo. Fíjense que, por ejemplo, él estaba hablando en el contexto de las cosas que Dios le había mostrado en el presente. Por ejemplo, el milagro que vimos el domingo pasado, hermano, Jesús podía sanar a toda la multitud que estaba ahí. Sí, pero Él solo sanó a uno. Aquí no está hablando de que Él puede sanar en el sentido, decir así propiamente. No, es que este no, este sí, este no. De hecho, no es así como Jesús hace las cosas. Y si usted, hermano, tiene un problema de salud y si ha rogado al Señor que lo sane y todavía no lo ha sanado, está dentro de los límites de la soberanía de Dios. Pero Dios puede sanarlo. El punto es que usted debe de tener las convicciones bien puestas delante del Señor. Pero Jesús estaba mostrándole a los judíos aquí, al que Él quiere, Él puede sanarlo. Habla de dos cosas. Aquí miren en el versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y aquí hay una doble interpretación de algunos. Algunos hablan de la vida física y otros hablan de la vida física y la vida espiritual.
Pero aquí también hay que ver, cuando hablamos de la vida física, Dios puede ser cualquier cosa, hermano, en levantar inclusive, bueno, el hermano Jorge puso un ejemplo de una hermana, hoy creo que no ha venido, pero puso un ejemplo de la hermana Wendy el domingo pasado. Una muchacha, una niña, estaba pequeña por supuesto, Dios la levantó de una camilla, de un hospital. Dios puede hacer esto. Pero cuando se trata de la vida eterna, de la vida espiritual, hay algo interesante aquí, que Dios quiere, hermanos, darle vida a todo el mundo, a solo alguno. A todo el mundo. Pero aquí hay un punto importante. El hombre tiene voluntad propia y decide si quiere esa vida o no. No como los calvinistas dicen, de que algunos dicen, el hermano Elisa sí, el hermano Melqui no. Los calvinistas no, como Dios ya sabe a quién le va a salvar, este sí, este no, este. No, no es así. Todo el mundo, si quisiera, bueno, hay un ejemplo en el Antiguo Testamento, en Jonás. ¿Qué pasó con Nínive? ¿Saben cuántos se salvaron en la predicación de Jonás, que no quería ir Jonás? ¿Saben cuántos, hermano? ¿Han leído capítulo 4 de Jonás? Los jóvenes que terminaron Jonás, ¿cuántos se salvaron? ¿Cuántos? Pues les voy a dejar una tarea. Vaya a ver el libro de Jonás. En una predicación de un día de paso se salvaron 120,000 personas. Capítulo 4, búsquelo. 120,000 personas se salvaron. Pero, hermano, y usted puede decir, bueno, ¿cuántas personas murieron cuando Sennacherib estaba soberbio? Vaya, 180,000 personas. Y por un milagro, porque ni cuenta de dieron, cuando acordaron, estaban tirados, unas tendaladas habían ahí. Hermano, es que a veces solo vemos cuando leemos la Biblia lo vemos como una historia simplista, pero estas son cosas verdaderas. Pero si usted cree, hermano, en este versículo 21, así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Hermano, Cristo tiene el mismo poder que Dios Padre tiene. Amén. Amén. Versículo 22. Mire lo que dice. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Quiero hablar un poquito del juicio, porque algunos somos tan atrevidos que nos atribuimos cosas que no nos competen a nosotros. Voy a hablar de esto. Tenga cuidado, hermano, cuando usted juzga a otros o a las demás personas. ¿A quién le corresponde el juicio? Al Señor. ¿Y hay un día de juicio, hermano? Sí, hay un día de juicio. A veces nosotros estamos tan amolados porque somos tan aventados que agarramos el atributo de Dios y nos aventamos a agarrar la autoridad de Dios y nos lanzamos a estar hablando y mira, mi hermano, qué cosas ha hecho, qué barbaridad. No, aquí no puede estar en la iglesia. No, cuidadito. ¿A quién le dio el juicio el Señor? Al Hijo. Jesús, hermano, es el único que puede buscar. Dejemos, hermano, de andar buscando a los demás. Dejemos que Cristo trate personalmente con cada uno de los creyentes. Me contaba mi primo, recién está convertido, que es el esposo de la muchacha que les acabo de decir. El Cabito, está convertido el Cabito. Lo que pasa es que les voy a contar lo que pasa con él. Mi primo Min va a una iglesia pentecostal. La esposa ahí ha crecido y hoy ella tiene un ministerio. Entonces quiero decirles que mi primo ha sido malcriado desde su niñez. Bueno, el hermano Jorge lo conoce mejor porque creció con él. Pero es terrible. Y dice que a veces está en el baño, va al culto y de repente está platicando con algún hermano y se le salen las grandes palabras. Y los hermanos, ¡qué barbaridad! ¡Sáquenlo!
Y el hermano dice, a veces por eso ya no voy, me dice, porque pues sí, yo buenos días desde su niñez así. Mi tía era, si ustedes lo quieren, hasta me levanté. Entonces lo que quiero decir es que la gente ha llegado al punto de que no escatima, hermanos, de estar buscando a los hermanos. Y no solo por eso, me contó un montón de cosas terribles que la gente hace. Gracias, hermano. Y entonces dice de que voy a detener un poquito aquí porque es importante. Fíjense que dice de que él quiere, el pastor quiere obligarlo a que acepte. Y entonces a mí me daba risa cuando él me estaba contando, porque él siempre es chistoso y dice, yo voy al culto y el hermano dice, hoy vamos a orar desde el principio a fin en el culto, porque este hermano, por mí, tiene que convertirse en el Señor y tiene que aceptar al Señor. Y cuando están orando, se acerca un hermano y les pone la mano y dice que le dice, ¿y usted qué quiere? Porque él tiene un problema, que si medio lo tocan, él avienta trompones, es que tiene una cuestión de reflejos terrible. Y viene la hermana y él está, dice que con los ojos cerrados le pone la mano y ¿qué quiere? No es que hoy se va a convertir el Señor y le agarra la mano y se la quiere levantar. No, es que cuando yo quiera que voy a hacer. Y él me decía, ¿está bien lo que estoy haciendo o está mal? Y le decía yo, conmigo, ¿has confiado en Cristo como tu Salvador? Y me dice, claro que yo sé que Él pagó el precio por mis pecados. Y le digo yo, y le hice varias preguntas, pero sobre todo las más sencillas para que él entendiera. Y le digo yo, ¿y si murieras hoy, estás seguro que vas a la presencia del Señor? Y me dijo, bueno, en la iglesia ahí donde voy, dicen que no. A la suegra, el pastor en la predicación dijo de que si ella no se había arrepentido en el último momento, él estaba en el infierno. Y le digo yo, conmigo, ¿has confiado? Y le pregunto otra vez, ¿has puesto tu fe en el Señor y crees que Él pagó el precio por todos tus pecados? Y que estás asegurado en sus manos. Y mira, me dijo, yo desde hace tiempo sé eso. Sí, pero ¿lo sabes o lo crees? ¿Le crees al Señor? Y le mencioné algunos versículos. Es que yo, me dice, yo soy creyente y estos tontos quieren que yo a la puerta levante la mano. ¿Qué problema tan serio? Y lo que le quería decir en cuanto a juzgar, que lo juzgan por eso y dicen, hermana, usted no puede. Han querido hasta divorciar a la hermana. ¿No creen que era la misma actitud de los judíos aquí? Bueno, estos judíos ¿qué querían hacer con Jesús? Matarlo. Fíjense que los juicios que los hombres hacen, ya cosas y extrapolan. Por eso, hermano, hay que tener mucho cuidado. El juicio le compete al Señor. Y va a haber un juicio. Yo quiero mencionarlo rápidamente así. Va a haber un juicio de obras para los creyentes. Este se llama el tribunal de Cristo. Usted no va a ser juzgado, porque la justicia del juicio que Dios requería ya fue hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Y si nosotros hemos confiado en Cristo, a Cristo se le imputó el juicio que merecíamos nosotros. Y nosotros hoy somos libres de esa pena del pecado. Y esa es la verdad que debe de creer la gente. Entonces, pero hay un juicio futuro también después del reino milenial. Y este se llama el gran trono blanco. Ahí van a ser juzgadas dos cosas: las personas y las obras. Es decir, las personas van a ser juzgadas por las obras y nosotros no, es al revés. Nosotros van a ser las obras juzgadas, pero nosotros ya no, porque Cristo fue juzgado en la cruz por nosotros. ¿Qué diferencia? Ahora, ¿en qué juicio le gustaría estar a usted? Ustedes que me escuchan a lo mejor del internet,
¿en dónde les gustaría estar? En el juicio de las obras, que Pablo dice que si la obra de alguno se quemare, en el capítulo 3, versículo 15 de 1 de Corintios, si la obra de alguno se quemare, él mismo será salvo, aunque como por fuego. Es decir, la salvación es garantizada. La obra se quemará, porque depende de la actitud con la que la hace. Pero allá en el gran trono blanco no. La persona va a ser enviada al lago de fuego eternamente. ¿Y nosotros dónde? ¿Dónde estaremos cuando sea ese juicio, hermano? En el cielo con el Señor. Miren qué diferencia. Entonces, la gente, hoy yo por eso decía, yo no sé por qué complicamos tanto la vida de los creyentes, los mismos creyentes, que en vez de enseñarles la manera más sencilla para poder ir creciendo y conociendo al Señor, complicamos tanto que nos gusta comernos a los demás. Dejemos que el Señor se encargue de este juicio. Y Dios puede inclusive, hermano, hacer, hay 7 juicios. Yo solo he mencionado 2, pero hay 7 juicios. Para los creyentes, en el tiempo presente de su vida práctica, hay un juicio que el Señor está haciendo. Y por eso muchos, Pablo dice, muchos están debilitados, otros enfermos y otros ya por el mismo juicio de Dios. A nosotros le llamamos disciplina, porque los creyentes, hermanos, día con día estamos haciendo juicio. Dios hace un juicio a nosotros por medio de la disciplina, y nosotros necesitamos estarnos haciendo juicio hacia nosotros mismos. Esto se llama cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Ese es el juicio general, pero a nosotros nos gusta estar enjuiciando al hermano y nosotros no. Es al revés. Nosotros tenemos que estarnos haciéndonos juicios. ¿Qué hizo Ezequías en el estudio anterior? ¿Qué creen que hizo Ezequías? Cuando dice, ahí solo se limita a decir, oró. Pero yo me imagino que Ezequías también tuvo tiempo para ir al Señor. Señor, bueno, ahí le digo, yo he sido recto delante de ti. ¿Qué estaba haciendo Ezequías? Estaba haciendo un juicio de él. Hermano, y por eso el hermano nos confrontaba con la palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de decir quiénes somos nosotros? Piensen por un momento. Usted tiene que saber quién es usted delante de Dios. No le debe interesar quién es el otro delante de Dios. Porque cuando entre más juzgo al hermano, más problemas tengo delante de Dios. Entonces hay que tener un poco de cuidado, quizás como advertencia, para que nosotros, hermanos, siempre estemos teniendo una relación vertical con el Señor, y esto se vincule a la relación horizontal con los demás. De hecho, por eso se nos nota la carnalidad a todos, porque la mayoría de veces, cuando tenemos estas actitudes, es porque nos interesan los demás hermanos a estarlos comiendo o a acabárselos espiritualmente. Es más, hay pastores que el día de hoy le han dicho a las personas, usted ya no tiene chance de salvarse. Y son salvos. Y crecen, viven pensando de que ellos están condenados y van para el infierno. Y son salvos, pero tienen un problema permanente en su manera de pensar y en su vida espiritual que no los deja crecer. Me encontré con un taxista esta vez que fuimos a San Salvador. Y hablamos con él. Y dice de que hay cosas terribles que uno se da cuenta en otros lados. Bueno, San Salvador tan cerca, hermano, de nuestro país, hay tantas cosas descabelladas que a este hombre es creyente, miren, es creyente. Es un taxista, un hombre de 60 y algo de años. Y él me decía, 5 veces he aceptado al Señor. Y lo he hecho por compromiso, porque ha venido un vecino y me ha dicho, ¿tienes que aceptar al Señor? Sí, quiero aceptarlo. Viene otro y sí, quiero aceptarlo. Y viene otro, sí, quiero aceptarlo. Y le digo yo, le pregunto yo, bueno, ¿y qué quiere decir eso de aceptar al Señor para ustedes? Bueno, ellos dicen que solo hay que levantar la mano. Y le digo yo, en la Biblia no hay ninguna expresión de eso. Pero por eso
Hay tanta gente confundida en el mundo, hermano. Y en nuestro país, aquí cerquita puede estar la gente pensando un montón de cosas porque lo han matado espiritualmente. Versículo 23, miren lo que dice. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿En dónde debe estar puesta entonces la convicción del creyente primero, hermano? En Jesucristo. Usted puede estar aquí diciendo, voy a darle gloria a Dios, pero si no le interesa a Cristo, déjeme decirle que no está haciendo nada. ¿Y cómo podemos honrar al Hijo? Jesús lo va a explicar aquí. ¿De cuál honra es que está hablando? Fíjense que nosotros cuando venimos a adorar, porque estamos aquí supuestamente para adorar, pero el hermano decía, y es verdad. A ver, nosotros estamos aquí, pero estamos pensando en la comida, estamos pensando en el carro, que aquí, que voy a hacer más tarde, y se nos olvida el propósito por el cual hemos venido. Y sabe, hermano, yo soy uno de los que más repito este principio. Sin fe es imposible agradar a Dios. La gente se anda rebuscando por todas maneras de agradar a Dios, pero no tienen fe. Y si no tiene fe, hermano, todo lo que hace, ¿sabe qué pasa? No sirve para nada. No sirve. Por eso es que Jesús va a hablar de este principio aquí, para que todos honren al Hijo. El Hijo, hermano, si el Hijo tiene la autoridad, la primera honra que se merece el Señor es que yo debo de creerle al Señor. Y cuando nosotros venimos aquí a orar, ¿ustedes creen que venimos pensando que Jesucristo no es nada? No, lo primero que usted va a hacer cuando va a orar es pensar quién es Jesucristo. Por eso aquí Jesús está diciendo, yo soy igual al Padre. Yo soy igual al Padre. Tengo la misma esencia, tengo los mismos atributos. Y por eso es importante conocerlo. Ahora, si usted no cree en Jesús, hermano, no cree en Dios. Si no le cree a Cristo, no le cree a Dios. Por eso yo he dicho algo aquí. Algunos de nosotros venimos a la iglesia queriendo adorar a Dios, pero ofendiéndolo. Yo lo he dicho. Porque ahora usted se puede estar preguntando ahí, entonces ¿en quién tengo que, cuando vengo a la iglesia, en quién tengo que enfocarme, pues? ¿En quién debe de enfocarse, hermano? ¿Cuál es la prioridad? Mire el versículo. Vea la prioridad en el versículo. Mire lo que dice. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Mire cómo. ¿No ven ustedes la igualdad? ¿Se nota la igualdad ahí? Porque Jesús no es diferente, hermano. Jesús es el mismo Dios. Pero mire la siguiente parte, dice. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y por eso aquí el mundo tiene un problema. El mundo tiene un problema. Porque el mundo honra las estatuas que ya vimos en Isaías. ¿Qué son las estatuas, hermanos? Todas las imágenes, la habido y por haber, o cualquier ídolo, lo que tenga el carro, el pisto, lo que sea. ¿Qué es? Pues delante de Dios. No es nada. Isaías dice que Sennacherib mandó a quitar todas las imágenes que había y las quemó, porque se dio cuenta que no eran nada. Yo les decía, porque a veces nosotros nos escandalizamos tanto por eso. El mundo este es el problema que tiene, que quieren honrar a Dios, pero por medio de otro. Por San Cristóbal, por San Judas, por San Marcos, por San Lucas, se van por todos lados, San Cayetano, y bueno, que antes a mí no me pusieron San Sebastián, ahí me estuvieran diciendo Tiango. Allá en el cantón donde yo trabajo, a los que llaman Sebastián de Tiango, imagínense, porque nací el día de Don Sebastián.
Y como antes le ponían los nombres de calendario. Pero hermano, Jesús está diciendo, si no vienen por medio de mí, no pueden honrar al Padre. Primero tienen que honrarme a mí para que honren al Padre. Es lo mismo en la salvación. La gente para salvarse necesita a Cristo. De otra manera, está perdido. Está perdido. Y no lo digo yo, mire lo que dice el versículo 24. El versículo 24 lo aclara más. La manera de honrar al Señor es creerle a Cristo. Mire lo que dice el 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. Entonces, ¿cómo es la manera de honrar a Cristo? Pues ahí lo dice el versículo. Y Jesús les dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra, hermano, necesitamos tener abierto nuestro oído a la palabra del Señor. Cuando usted va a presentar el Evangelio, permita que la gente abra su entendimiento a la palabra. Porque si oyen la palabra, entonces, mire lo que va a pasar. Van a creer. Y cree el que me envió. Jesús está diciendo, necesita oír, necesita creer, pero también dice el versículo que los resultados de esto. ¿Cuáles son los resultados? Vida eterna. Miren, tres cosas dice. Vida eterna. No vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ahora, la gente, hermano, bueno, nosotros nos hemos beneficiado de esto por haberle creído y honrado al Señor. Dios hace esto. Miren cómo funciona. Voy a ponerlo tan fácil. Dios envió a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. La obra que Cristo hizo fue la obra completa y terminada por el problema de pecado que había en la humanidad. Y si el hombre cree que lo que Cristo hizo es suficiente, entonces tiene la certeza de estas tres cosas que están aquí. Tiene vida eterna. ¿Para cuánto tiempo? Algunos dicen, bueno, tengo un comentario aquí de un hombre, quise ponerlo, porque algunos dicen de que la vida eterna solo es una promesa. Hay un comentarista que yo escribí aquí, se me olvidó el nombre, pero dicen algunos, porque en Primera de Juan habla acerca de una promesa. Hermano, yo quiero que ustedes enfoquen el versículo 23. Y si hay alguien aquí que no es creyente todavía, no ha confiado en el Señor, mire conmigo despacio este versículo. Mire lo que dice. Vamos al donde dice, el que oye mi palabra. El que oye es cualquier persona, no hay excepción. Rico, pobre, borracho, drogadicto, cualquiera. Él está diciendo cualquiera que oye mi palabra. Y dice el versículo, y cree al que me envió. Entonces, hay dos cosas interesantes. Oír la palabra y creerle a Dios. ¿A quién deben de creer? Deben de creerle a Dios, pero ¿qué deben de creer? Lo que Cristo hizo. Porque si la gente dice, no, si yo creo en Dios, sí. Es que una cosa es creer y otra cosa es creerle. Y por eso a mí yo no estoy pidiendo que me crean. A mí la gente le cree a los pastores y se deja ir. Y hay muchos que están equivocados. No, crean lo que la Biblia dice. Yo le decía a mi prima, tuve la oportunidad de presentarle el Evangelio a mi prima, donde nos quedamos estos 2 días en San Salvador. Y mi prima y mi primo estaban platicando ahí. Y claro, ellos son religiosos. Bueno, que le van a rezar a mi tía, que es salva, por cierto, porque ella había puesto, le van a rezar 10 años. Y ayer estaban hablando de eso. Y le digo yo a mi prima en la mañana, cuando nos levantamos, le digo yo, prima, le digo, tú no necesitas, yo no me meto con esas cosas ni las toco, pues cuestiones religiosas no las toco. Tú necesitas solo confiar en Cristo. ¿Crees en Dios? Y me dijo, sí, creo en Dios. Ahora, ¿qué es lo que crees de Dios? Le pregunto. Y me dijo,
Bueno, yo creo muchas cosas. Ajá. Y le digo yo, ¿y cómo piensas llegar a Dios? ¿Cómo piensas llegar al cielo? Y me dijo, bueno, hay que luchar. Y le digo yo, Juan 3:16. Vamos a ver dónde hay que luchar en Juan 3:16. Y se lo sabe. Y ya se lo dije y le digo yo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde está la lucha ahí? Y me dijo, no, que los pastores dicen, no, le digo, te estoy diciendo lo que Dios dice. No lo estoy diciendo, yo te lo estoy diciendo con mi boca, pero te estoy diciendo lo que Dios dijo, la manera de tener vida eterna. Si quieres tener vida eterna, necesitas creer en Cristo Jesús solamente. No, si yo creo que Cristo pagó por nuestros pecados, sí, pero ¿le crees verdaderamente? Y se quedó pensando, bueno, quedamos con una plática pendiente para este otro mes que viene. Si Dios me permite, voy a ir otra vez. Pero lo que quiero decir, miren lo que dice el versículo y con esto voy a terminar. Miren lo que dice el versículo. Y crean que me envió. ¿Qué dice el verbo? El verbo importante aquí es tiene. ¿En qué tiempo está ese verbo, hermano? Presente. Y es un presente continuo. En el griego es continuo, es decir, que en el momento que una persona pone su confianza en el Señor, tiene en toda su vida la vida eterna. No es solo una promesa. Es decir, Dios nos ha dicho, pero el problema es que no entienden los tres tiempos de la salvación: justificación, santificación, glorificación. El punto de la justificación es un punto de tiempo en el que el momento que la gente pone su confianza en el Señor es salva desde ese momento, y solo surge una sola vez en el tiempo. El problema es que la gente relaciona la vida práctica ahora y se meten y dicen, no, tengo que hacer algo. Y por eso es que si no perseveró a la pobre hermanita que estaba en el ataúd, y qué esperanza le dan a la otra hermana que estaba atribulada porque no sabe dónde está su mamá. Qué terrible. ¿Cómo matan a los creyentes? Y les digo yo a mi primo, fíjate, le digo yo que hay tantas cosas que la gente enseña. Y me dice, yo por eso a veces no quiero ir a la iglesia. A mí me gusta, hasta sus chitotos van. Y les voy a contar algo para ya terminar. Dice de que cuando empezaron a ir a ese lugar, él me lo contó, yo le creí que era verdad. Dice que cuando llegaron, los hermanitos son pobres y descalzos y sin ropa, los niños y todo eso. Y llegaron, pero tienen gallinas. Dice que empezaron a llegar, las gallinas se alegraban, y aleteaban y se alegraban. Maten 2 gallinas, dice que dijo una señora ahí, para que darle a los hermanitos y al pastor de comer. Y el siguiente semana, otras 2 gallinas. Y cuando ya iba pasando el tiempo, y que las gallinas y salían a la carrera, y de que el pastor le decía, no, gallina, no te corras. Y el pastor, pues por eso, y que le decía. Pues di como los creyentes nos llaman come pollo, lamentablemente. Siempre los pollos tienen que pagar el pato. Pero quiero decir, hermano, tener aquí la palabra tiene vida eterna es algo real, es verdad desde el momento que una persona pone su confianza en el Señor. Y esto es, y la gente se pregunta, ¿pero va a morir? Sí, el cuerpo, pero el espíritu espera la resurrección. Y de esto van a hablar el que sigue el próximo domingo, hablando acerca de este punto de la resurrección. Y es tan importante, hermano, es tan importante que el versículo dice, mas ha pasado de muerte. Hermano, usted y yo ya no estamos muertos, estamos vivos eternamente. El problema es que nosotros creemos, por eso es que tenemos problemas con la muerte física, porque no creemos que eternamente estamos asegurados en el Señor. Ya tenemos vida eterna. Hemos pasado de muerte, de estar muertos, de estar camino al infierno, a pasar para el cielo. Miren qué importante lo que el Señor dice. Y él está diciendo, ustedes
me quieren matar por estas cosas y yo les digo, todo aquel que cree en mí y le cree al Padre tiene vida eterna y no vendrá condenación. No lo digo yo, el versículo dice, y no vendrá condenación. Si cree en Cristo, no hay condenación para alguien. Ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios, hermanos, porque hoy estamos asegurados. Si hubiera alguien aquí que todavía no ha confiado en el Señor, déjenme decirle que solo Cristo puede cambiar esta verdad, de pasarlo del infierno hacia el cielo. Solo necesita confiar que lo que Cristo hizo es suficiente. No necesita nada más. Solo Cristo es el mediador y por eso Él dice, el que honra al Hijo, honra al Padre. Y la primera honra que se le da al Hijo es creerle que lo que Él hizo es suficiente para nuestra salvación. Amén, hermano. Vamos.